Buenas noches. Buenas noches, Graciela. Vamos a esperar unos minutos en lo que se incorporan más compañeros, mientras vayan colocando su nombre en el chat, por favor. Bien, vamos a comenzar nuestra segunda sesión de espacio abierto para el aprendizaje de nuestra semana 2 del módulo propedéutico. Pues bien, básicamente el día de hoy estaremos concluyendo la segunda semana del mismo. Sin embargo, ya sabemos que la plataforma continúa activa, lo que viene siendo el fin de semana. De antemano ya la gran mayoría que me envió sus actividades de integración ya cuentan con su retroalimentación, salvo a quienes enviaron su actividad el día de hoy. Espero a la brevedad la reciban su retroalimentación y calificación el día de hoy. Y ya las que vayan siendo las del fin de semana, como sabemos son 72 horas, sin contar fines de semana, entonces estarán recibiendo su calificación a partir del día lunes. Sin embargo, como ustedes se podrán dar cuenta, se nos va súper rápido el tiempo en ambientes virtuales de aprendizaje. Ya la próxima semana estaremos, en la semana 3 nos estaremos ya perfilando para poder concluir estas 4 semanas que dura el módulo. Y coincido y sobre todo he notado que pues ya la gran mayoría se está familiarizando con el uso de la plataforma. Ya hemos identificado sus apartados y durante esta semana pues hemos identificado con mayor profundidad estas figuras de apoyo. Sin embargo, durante esta sesión me voy a tomar un tiempo para poder consultar los recursos de esta semana, sobre todo porque todavía existen algunas confusiones respecto a las figuras que les van a estar acompañando, pero también durante esta sesión vamos a abordar un tema muy en específico que es el plagio académico y cómo elaborar citas y referencias. Ok, entonces antes de comenzar me gustaría escucharnos, saber qué les ha parecido estas 2 semanas del módulo. Graciela, ¿nos escuchas? Sí, Hola Graciela, ¿cómo te sientes de ya concluir la segunda semana del módulo? ¿Tienes alguna duda? Encender el micrófono. Creo que salió de la sesión. Exactamente. Ha de haber presionado mal un botón. Bueno, esperemos que se vuelva a incorporar. Guadalupe, ¿quieres participar? Sí, ¿Cómo estás el día de hoy, Guadalupe? bien, bien, ya.
Ya entregué mis actividades de la semana, ya acabé también las otras dos, bueno, acabé mis actividades y las otras dos actividades que son las encuestas. Ok, las actividades formativas. Exactamente. Cuéntanos, ¿qué te ha parecido estas 2 semanas del módulo? Pues me han parecido bien, ya, bueno, me he dado cuenta que ya identifico bien la plataforma, bueno, basado a mis calificaciones y a lo que he realizado, entonces me doy cuenta que sí me estoy familiarizando rápido y pues bien, bien, la verdad los recursos me sirven mucho para poder, este, para poder, contestar mis actividades. Y yo también, bueno, hice como mi compañera en el cuaderno unas anotaciones de lo más importante para poder contestar mis actividades y así. Perfecto, Guadalupe. Pues muchas gracias, sobre todo también porque te organizas para estar en estas sesiones que, como les comentaba, se realizan miércoles y viernes. Sin embargo, les voy adelantando que desgraciadamente el próximo viernes voy a tener que reagendar la sesión. Y igual quisiera ponerlo a su consideración. Obviamente será miércoles y viernes, pero el viernes la vamos a reagendar. Entonces, ya sea que ustedes me indiquen si quieren que reagendamos para el jueves o o sea, sería como lunes y miércoles o miércoles y jueves de la próxima semana. O sea, la del miércoles, esa sí la vamos a realizar conforme a ese día, pero me gustaría saber qué día les acomoda más, dado que voy a reprogramar la del día viernes, ya sea que sea el lunes y miércoles o miércoles y jueves. Pero si pueden ir colocando ahí en el chat, lunes y miércoles. Ok, yo también creo que sería bueno lunes y miércoles, pero lo dejo a su consideración. El lunes y miércoles, se pusieron todos de acuerdo. Perfecto. Bueno, entonces lo vamos a dejar para que sea lunes y miércoles de la próxima semana, nuestras 2 sesiones de la semana 3 del módulo. Y bueno, vamos a reflexionar el día de hoy un poco acerca del tema del plagio académico. Antes de profundizar en el tema, me gustaría saber qué han escuchado de esto, qué les parece. ¿Creen que está de más que lo abordemos durante este módulo? ¿Por qué sería importante hablar de plagio académico? ¿Qué han escuchado de este? Abel Ramírez, ¿nos escuchas? Sí, sí, sí. Hola, Abel, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Cuéntanos un poco, Abel, ¿has escuchado hablar del plagio académico? Pues sí, es un tema que creo que toman mucho en cuenta y es pues sobre las actividades que, bueno, que no sean las mismas actividades de los alumnos y aparte las citas de cada, de cada, bueno, si vamos a tomar un texto de alguna página, citar cada página Ok, para que no sea un plagio también. muy bien, Abel, muchas gracias. Sí, efectivamente, el tema de citas y referencias va muy de la mano al hablar de plagio académico. Mari Carmen, ¿nos escuchas, Mari Carmen? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás, Mari Carmen?
Bien, bien, gracias. Bien, cuéntanos un poco, escuchado hablar del tema del plagio académico, viste los videos que se compartieron en el foro, ¿te quedó claro a qué se referencia? Sí, sí, pues había escuchado un poco sobre eso y ahora que estamos tomando estos, pues como cursos, pues es muy importante saber la gravedad que es hacer plagio, ¿no? Actualmente, como lo comenté en el foro, es muy fácil nada más en internet, ¿no? Poner, tarea tal y pues sale. Porque a mí cuando me comentaron de la escuela me dijeron que, bueno, la persona que me lo comentó me dijo, no, cuando yo no le entiendo, le hago así. Pero yo considero que eso es algo muy grave porque pues nos hacemos daño a nosotros, porque no estudiamos y pues como nada más copiar y pegar, pues tal vez sí saquemos buena calificación, tal vez sí logremos engañar al asesor o quien sea, pero pues el daño no lo estamos haciendo nosotros, ¿no? Perfecto, Mari Carmen, interesante reflexión. Sí, probablemente suceda, ¿no? Al final del día, sobre todo si hacemos esta comparación de un ambiente presencial y virtual, obviamente en ambientes virtuales es más fácil caer todavía en plagio, ¿no? Sobre todo porque, como bien comentas, desgraciadamente se ha suscitado que muchas personas están optando o están lucrando con las actividades de prepa en línea SEP. Entonces hay que tener cuidado con eso. De hecho, durante la semana 3 no sé por qué, tendría que estar en la 2. Hay dos recursos muy en específico que vamos a ver el día de hoy sobre los peligros del plagio. Y si ustedes observan también la infografía que les compartí del plagio académico, voy a retomar tu participación, Mari Carmen, sobre todo en el tema de las sanciones para que nos quede claro la gravedad del asunto. Entender el plagio académico es muy importante en este módulo, teniendo en cuenta que es el primer filtro, es la antesala para que ustedes se preparen a ser estudiantes de prepa en línea de ambientes virtuales, y es muy importante que nos quede claro y entendamos la importancia de evitar caer en plagio académico, y no solamente por una cuestión de sanciones, ¿no? Es decir, en lo personal, a mí me gusta abordar el tema del plagio como un área de oportunidad desde el tema de la integridad académica, ¿no? Lo que supone que cada uno de nosotros somos conscientes, tenemos una ética, tenemos ciertos valores que nos permiten adecuarnos en ambientes virtuales, y eso pasa en la sociedad en general, ¿no? Si no existiera el derecho como esta rama que nos permite vivir de manera armoniosa, pues inclusive pues la concepción del derecho surge a partir de eso, ¿no? De buscar una sanción, ¿no? De regular estas conductas, pero si realmente existiera una cultura cívica, ¿no? Y ética, pues obviamente estas instituciones no tendrían sentido. Entonces el tema del plagio académico no solo se busca que ustedes tengan ese miedo de decir, no, es que si lo hago, va a haber una sanción, sino más bien no lo hago. ¿Por qué? Porque yo tengo principios, tengo valores como estudiante, y prefiero yo obtener cualquier puntaje respecto a mi nota, pero que sea mía, ¿no? Es decir, que realmente existe un esfuerzo de mi parte por reflexionar, por indagar, que al final del día es eso, la educación, más allá de otorgarnos un estatus social o otorgarnos una mejor calidad de vida, también nos genera y eh, nos da este plus, que es una conciencia de clase, ¿no? Es una conciencia en la cual, a diferencia de cualquier otra persona que viva al final del día, cada uno de quien se dedica a lo que se dedique es muy válido, pero la forma en la que vamos a interactuar con la realidad social, pues nos cambia, ¿no? Entonces, el tema del plagio académico no solamente se trata de decir, no, no cometas plagio porque si no puedes incurrir en una baja definitiva, por ejemplo, que sería el extremo, ¿no? Obviamente no es así, sino como bien comenta Mari Carmen, es realmente el daño es para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque interrumpe el proceso de aprendizaje, porque realmente solo estás cumpliendo por cumplir, como todos lo conocemos, cortar y pegar, y no hay realmente un proceso de reflexión.
Entonces, el plagio académico básicamente tiene que ver con adjudicar, apropiarnos tanto de ideas como de palabras, imágenes, videos, etcétera, de alguna otra persona y hacerlos pasar como propios, ¿no? En este caso, las actividades de integración, que desgraciadamente, como comenta Mary Carmen, si tú la buscas en la red, probablemente las encuentres. Sin embargo, en mi caso, igual por la experiencia de estar siempre pues, analizando las actividades, uno se da cuenta, identificamos inclusive la forma en cómo es la redacción, ¿no? O sea, en el lenguaje, o es inclusive tan repetitiva que en muchas ocasiones yo sí he identificado que es básicamente la misma actividad que del otro compañero, ¿no? Pues cuando pasen este tipo de circunstancias, lo primero que yo voy a hacer es enviarles un mensaje en privado, obviamente, nunca se busca evidenciar, y demostrarles de dónde se están obteniendo la información, porque recordemos que si vas a evidenciar algo, tiene que ser con un fundamento, ¿no? No solo se trata de suponer o de creer. Pues en ese sentido vamos a estar abordando el plagio académico y un tema también que tocó Mari Carmen tiene que ver con el acceso a la información. Sabemos que actualmente estamos en un proceso de globalización en el que las tecnologías de la información y comunicación, denominadas TIC, pues ya prácticamente todos, desde un dispositivo con acceso a Internet, podemos tener acceso a una infinidad de información. De ahí es muy importante saber discernir qué información, como se dice, ¿no? Actualmente es fake, o qué información es de una fuente de consulta una fuente de información confiable, ¿no? Y para ello es importante que sepamos si ustedes realizaron sus prácticas del procesador de textos de Word de la semana 1. Hay una muy en específico que es buscadores en la red, ¿no? Que les menciona que busquen una serie de buscadores que ustedes consideren que son confiables. Como dato, bueno, es importante que esos buscadores de la red eh, sobre todo que tengan terminación .org o que sean alguna institución pública, exactamente, buscadores académicos, que sean instituciones públicas o privadas o de revistas, se les conoce revistas arbitradas, y no solamente nos vayamos como al Rincón del Vago o buenastareas.com o nos vayamos a Wikipedia, que hasta cierto punto Wikipedia también tiene cierto carácter objetivo, yo no digo que no, pero sí hay que buscar buscadores. Les voy a compartir uno. Este portal se llama Redalic. Aquí es un portal de revistas arbitradas de varias ramas de las ciencias, tanto de salud como ciencias sociales, que si ustedes quieren buscar algún tema, algún artículo, sobre todo artículos, eh, les va a dar generar artículos de información confiable. Entonces, eso es muy importante. Por si quieren, por si en algún momento lo ocupan. También les comparto este otro buscador. Este es básicamente Tesis UNAM. Es el repositorio digital de la UNAM. Ya sabemos que es una institución a nivel universitario. Obviamente es información de muy buena procedencia que ustedes pueden consultar. Inclusive también pueden valerse de consulta de periódicos, es el portal de La Jornada, un periódico bastante crítico, que no cae en notas amarillistas. Ahí pueden encontrar también bastante información que les puede servir. Y bueno,
Entonces, retomando el tema del plagio académico, sabemos que hay infinidad de recursos, infinidad de sitios que podemos ingresar y consultar información. Y es muy fácil leerla y decir, ay, como que todo esto pareciera que yo lo dije, ¿no? Y lo quiero retomar tal cual y lo único que hacemos es cortar y pegar la información. Entonces, quizá en un primer momento nuestra intención no fue cometer plagio académico, ¿no? Ni siquiera sabemos que existía. Se nos hizo fácil, ¿no? Incurrimos en una primera ocasión, pero en una ocasión, en una segunda ocasión, aunque ya se nos indicó que es plagio y lo volvemos a cometer, y hay una constante, y dentro de sus actividades se identifica más de una ocasión que hay plagio académico, ¿qué es lo que va a pasar? Que se les va a hacer notificar, se les va a notificar que deberán de acreditar un curso de texto, creación de textos originales, CETAO por sus siglas. Pues es decir, si ustedes cursan uno, dos, tres módulos y a lo largo de su trayectoria escolar ustedes incurren en plagio académico, la dirección de Prepa en INESEP los va a contactar y les va a decir, ¿sabes qué? Se identifica esta circunstancia y para que tú puedas continuar con tus estudios en Prepa en línea SEP, vas a tener que acreditar este curso del CETAO, ¿no? Curso de creación de textos originales, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar? Que una vez que lo acrediten, van a poder retomar sus estudios. Pero, ¿qué pasa si ustedes continúan con esta constante? Ahora sí, desgraciadamente va a haber una baja definitiva. Entonces, hay que evitar esto. Y el día de hoy, por eso es que vamos a enfocarnos en esta sesión a identificar la importancia del plagio académico, pero también un tema muy importante es cómo evitarlo y para ello vamos a elaborar lo que tiene que ver con las citas y las referencias, ¿ok? Entonces, para que nos quede un poco claro el tema del plagio, les voy a adelantar un recurso que vamos a ver durante la semana 3, pero es un video bastante descriptivo acerca del plagio académico, que inclusive les adelanto un poco. Es un recurso que ustedes van a tener que consultar para poder responder correctamente a una de sus preguntas de las actividades de integración. O sea, a continuación les voy a compartir el video. Es el video Peligros del plagio de la semana 3. Disculpe, la presentación tiene el micrófono apagado y no se escucha. Ok. ¿Cómo, perdón? Que creo bueno, la cuenta donde está reproduciendo la presentación, bueno, el video, tiene el micrófono apagado y no se escuchó nada del video. Ok. A ver, permítanme.
¿Ya se escucha, Guadalupe? Sí, ya se escucha. ¿Qué es el plagio? El plagio consiste en hacer pasar como nuestros ideas o textos que nos fueron transmitidos por otras personas, ya sea por escrito, de manera oral o por medio de algún otro mecanismo de comunicación. Por ejemplo, cuando copias actividades enteras haciéndolas pasar como tuyas, o cuando copias fragmentos de información sin referir de dónde proviene esa información, o sea, sin citar tus fuentes bibliográficas. A veces, los estudiantes cometen plagio porque piensan que investigar consiste únicamente en encontrar la información y pegar el texto porque consideran que es mejor entregar un trabajo deshonesto a obtener una baja calificación. A continuación, te daremos algunas razones por las cuales debes cuidarte del plagio. 1. Cuando cometes plagio, interrumpes tu proceso de aprendizaje, pues no alcanzas las competencias que debes desarrollar. 2. No te percatas de tus dudas o equivocaciones, ya que la retroalimentación que te hará tu asesor virtual será sobre el plagio y cómo evitarlo. No se enfocará en el desarrollo de las competencias, aparte de que tu calificación será de hasta 0 puntos. 3. Al no desarrollar las competencias, constantemente tendrás huecos de información que en un momento dado te impedirán avanzar completamente. 4. Limitas tu creatividad. 5. Limitas tu capacidad para realizarte nuevas preguntas o generar nuevas reflexiones. 6. Le pones un freno a tu capacidad para lograr ambientes de aprendizaje ético y de excelencia. Cometer un plagio también es una falta de respeto al trabajo de otros. 7. Dejas de comprender lo que estás aprendiendo, puesto que no lo puedes poner en práctica por ti mismo. 8. Pierdes tu tiempo. 9. Pierdes oportunidades para desarrollarte en el ámbito educativo. 10. Y por consiguiente, pierdes oportunidades para crecer como persona. Recuerda que tus reflexiones, opiniones e ideas también son importantes. No permitas que se queden detrás del plagio. No te limites. Bien. Bien, ahora para poder continuar, les voy a compartir un video respecto al tema de citas y referencias para que posteriormente realicemos el ejercicio. Yo lo voy a estar haciendo les voy a compartir un procesador de texto. Ahora que ya sabemos qué es el plagio, por qué es importante hablar del plagio académico, obviamente la pregunta obligada es ¿cómo evitarlo? ¿Sí se logra escuchar este video? Insertar Sí. cita en Word. A lo largo de este video aprenderás a utilizar Ok, voy a regresar. Insertar cita en Word. A lo largo de este video aprenderás a utilizar la herramienta Insertar cita, que te ayudará a escribir tus referencias. Para iniciar, ingresa a tu programa Word. Supongamos que estás haciendo una actividad con base en el libro Las batallas en el desierto y haces una cita textual. Debes colocar la referencia de donde la tomaste. Para ello, ubica la cinta de herramientas y haz clic en la ficha Referencias. Ubica el sitio de citas y bibliografía, el cual te permite insertar citas en varios estilos. Podrás elegir el que más te guste. Nosotros te mostraremos el APA. Después de elegir el estilo, haz clic en Insertar cita, seguido de
agregar nueva fuente. En el recuadro que se despliegue, elige si el documento que vas a citar es un libro, una página de internet o una página web, etc. Posteriormente, escribe la información que se te solicita en los recuadros, respetando acentos y mayúsculas. En autor colocarás José Emilio Pacheco. En título, Las batallas en el desierto. En año, 1981. En editorial, Era. En ciudad, México, espacio D.F. Por último, haz clic en el botón Aceptar. Automáticamente aparecerá la cita que se hace dentro del texto. Para obtener la referencia bibliográfica, haz clic en la opción Bibliografía y elige la primera opción. Te aparecerá tu apartado de bibliografía y la referencia. Para citar un sitio web, debes hacer el mismo procedimiento. Supongamos que tomaste información de Wikipedia. Haz clic en Insertar cita y después en Agregar nueva fuente. En el tipo de fuente selecciona la opción Sitio web. Coloca la información que te solicita. En este caso, Wikipedia es un autor corporativo, por ello, marca la casilla. El nombre del sitio web es el título del artículo que estás consultando, por ejemplo, Las batallas en el desierto. En año, mes y día, coloca la información escrita en la parte inferior del portal del que estás tomando la información. Cuando hayas escrito toda la información, haz clic en el botón Aceptar y te proporcionará la cita. Para obtener todas las fuentes de consulta que añadiste en tu trabajo, haz clic en Bibliografía. Recuerda, es muy importante que cada que tomes un fragmento o hagas un parafraseo, cites la fuente de donde la obtuviste. Bien. Al parecer este video es bastante dinámico, en el sentido de que nos da una breve explicación de cómo poder insertar una cita y referencia. Pero, bueno, aquí, muy importante, hay que saber diferenciar entre una cita y una referencia. ¿Ok? José Guadalupe, ¿nos escuchas? ¿Sí? José Guadalupe, a grandes rasgos, con esta información, ¿logras de alguna manera encontrar o discernir cuál es la diferencia entre una cita y una referencia? ¿O es lo mismo? ¿Puedes encender tu micrófono? Bueno. Sí, ya. Sí, no, no son iguales, son cosas distintas. Ok. Este, La cita, ¿a qué hace referencia? ¿Qué es la cita? la cita son lo que son las palabras del autor. Ok. ¿Y la La referencia? otra, la referencia era de opinión. ¿Cómo, perdón? Cuando yo tomo sus referencias, pero doy mi propia opinión. Ok. Bueno, eso es un parafraseo. Ah, ok. Vale, sí, no, no te preocupes. Sí, hay que entender que la cita, ahorita lo vamos a hacer de manera más descriptiva para que nos quede un poco claro. Es algo complicado esto de las citas y referencias, sobre todo porque como tal es un tema que nos da para todo un curso, pero que durante esta sesión vamos a tratar de ser lo más digerible posible. Entonces, sabemos que de alguna manera las actividades que vienen de este módulo, del módulo propedéutico, no nos exigen de alguna manera buscar información más allá de la que los propios recursos nos proporcionan, salvo, por ejemplo, quizá
en el tema del plagio académico, si ustedes quieren ir más allá de lo que los recursos nos están indicando, podemos darnos a la tarea de buscar en diferentes sitios, ¿no? En diferentes buscadores académicos, definiciones o conceptos acerca del plagio académico, ¿no? Y esto de alguna manera nos va a abrir el panorama de ideas. Pero vamos a imaginar un escenario en el cual ya estamos en otros módulos que tienen un rigor metodológico mucho mayor, ¿no? Sobre todo porque ya son áreas de las ciencias exactas o ciencias sociales y quizá los recursos por sí mismos de alguna manera no nos quede satisfecho la información o aún tengamos muchas dudas y nos damos a la tarea de buscar información de otras fuentes, que no necesariamente tienen que ser fuentes virtuales, ¿no? Esto me refiero a un buscador académico, etcétera, sino también quizá en la vieja escuela sería ir directamente a la biblioteca, consultar algún libro, ¿no? Y esas son a lo que denominamos fuentes primarias. Vamos a vamos a imaginar que se nos está solicitando realizar un ensayo y este ensayo tiene que ver con el tema de derechos humanos, ¿no? Por ejemplo. ¿Vale? Les voy a compartir aquí la página. Este es el sitio oficial de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Y supongamos que vamos a hablar de qué son los derechos humanos. Y yo leo este artículo, es un artículo de un sitio web donde responde a la pregunta ¿qué son los derechos humanos? Nos da un concepto que sería el primer párrafo, nos da sus características, nos las marca con tipografía en negrita. Muchas veces les hacía énfasis en eso, no hay que abusar de la tipografía en negrita. Como vemos en el texto, esta se utiliza solo para remarcar ideas o conceptos clave. Y supongamos que yo leí ya este artículo y quiero de alguna manera, y es lo que usualmente hacemos, cortar y pegar el primer párrafo, porque yo considero que es una definición exacta a lo que yo quiero transmitir, ¿no? Ok. Y entonces, ahora voy a abrir el procesador de textos. ¿Sí se logra visualizar la hoja del procesador de textos? Sí. Sí, Ok. Entonces aquí hay muchas formas. Ya sabemos que podemos cortar y pegar información y puedo pegarla con las letras o los comandos control V o irme a la barra de tareas, específicamente al portapapeles. Ok. Y le doy la opción de pegar. Aquí, ojo, muchas veces cuando nosotros cortamos y pegamos solo la información, es muy importante que nos veamos a la opción de pegado y podamos discernir entre un pegado especial o conservar solo el texto, cambiar de formato o mantener el formato de origen. Si yo mantengo el formato de origen, ¿qué va a pasar? Que la información que yo copié de cualquier sitio web me va a respetar el formato de origen. ¿Qué quiere decir esto? Me va a respetar el tamaño y el tipo de tipografía, ¿no? En este caso, si yo doy, y ustedes lo pueden notar, ¿no? Aquí está la letra un poco más grande. Si yo solamente le doy cambiar formato, me va a adecuar el formato a cómo estoy trabajando el texto. Y esto es mejor porque muchas veces, inclusive si tú copias la información de un sitio web donde la página viene de color verde, no sé si les ha pasado, cortan la información y todo el texto les aparece de nuevo en verde. Entonces hay que darle la opción de mantener formato, cambiar formato para mantener esto. Y bueno, en el video nos hablaba algo muy importante que tiene que ver con el sistema de normas APA. Espero que no sea mucha información y la pueda transmitir de la mejor manera. Pero, qué es el APA? O sea, el APA básicamente hay que entender que para citar hay muchos formatos. Existe el formato Chicago, el formato Harvard, el APA.
Pero ¿por qué vamos a usar APA? Bueno, por sus siglas en inglés significa Asociación Americana de Psicología, APA, ¿vale? Entonces, la Asociación Americana de Psicología dicta las bases de lo que tiene que ser un formato adecuado para presentar textos académicos. Por eso es que utilizamos este formato. Sin embargo, hay otras áreas, otras ciencias, como por ejemplo el área de la salud, que emplean más el formato, por ejemplo, el Harvard. O hay ciencias o áreas como la antropología, la sociología, que se inclinan más al formato Chicago, por ejemplo. Sin embargo, el formato APA es más universal, se utiliza más en el ámbito académico y es por eso que usamos el formato APA. Que cabe aclarar que hay diferentes ediciones. Actualmente ya estamos en la 7ª edición del formato APA. Pero el formato APA no solamente refiere a cómo vamos a citar, sino el formato APA también implica una serie de reglas, tanto, sobre todo gramaticales y de forma. ¿A qué me refiero? El formato APA, por ejemplo, nos va a decir que la presentación de un texto académico tiene que ir en tipografía. ¿A qué hago referencia cuando digo tipografía? Bueno, básicamente es como la forma en la que escribimos, ¿no? Hay personas que en ambientes presenciales escriben en cursiva, algunos otros, ese estilo, esa es la tipografía, ¿no? La forma en cómo yo redacto. Pues si tú te vas a la caja de herramientas de Word, te despliega una serie de tipografías y probablemente a mí se me haga llamativo, no sé, colocar cualquier otra tipografía, ¿no? Por ejemplo, Badak, ¿no? Supongamos que yo quiero hacer mi actividad y a mí se me hace que esta letra me parece bonita, me parece ilustrativa, pero el formato APA me va a decir que no, que esto está mal, que lo ideal, que la presentación más adecuada tiene que ser forzosamente en tipografía Arial, ¿no? En tamaño 12. Y justificado. ¿A qué me refiero con justificado? Si nosotros vemos aquí el apartado del párrafo, podemos poner la letra del lado derecho, centrado, o del lado izquierdo. En este lado, en este caso, la información está centrada hacia la izquierda. O la puedo poner centrado. Entonces, quizá muchas veces nosotros por no conocer estas normas de presentación de la información, pues lo coloco quizá de letra roja, lo pongo ahí en medio, quizá aquí yo le cambio el tamaño de la letra, aquí lo pongo en subrayado, aquí lo pongo en cursiva. ¿Por qué? Porque yo creo que esta para mí es la mejor presentación. Sin embargo, desgraciadamente en ambientes académicos, en ambientes un poco más formales, pues esto no es completamente válido. No quiere decir que esté mal o que no lo puedan hacer, simplemente que no corresponde al formato APA. Ok, quizá aquí yo hasta le puedo poner un corazón, no sé, muchas cosas. Pues básicamente APA nos va a decir que esto no es válido. Y vamos a dar aquí en párrafo en la opción de justificar. Entonces aquí yo ya estoy cumpliendo con las normas APA. Mi texto está justificado, tiene tipografía Arial, número 12 en tamaño. Y hay muchas otras más reglas que no es mi intención profundizar, pero esto es lo básico. Y como comentaba el compañero José, esta información que yo acabo de retomar va a ser mi cita, es decir, lo que yo estoy obteniendo del autor o de la fuente de consulta. Puede ser un párrafo, 2 párrafos. Y algo que no nos dice el video, que es muy importante que tengamos que tener en cuenta, es lo que les comentaba, esto nos da para 2, 3 sesiones. Lo voy a tratar que sea lo más concreto posible. Y es que hasta en las citas hay diferentes tipos de citas. Hay citas cortas, citas largas, cita corta parafraseada, cita larga, ¿no? Etcétera. ¿Cómo yo voy a saber cuándo es una cita corta y cuándo es larga? Bien, una cita corta debe de ser menor a 40 palabras. ¿Cómo voy a saber esto? Basta con que yo subraye las palabras y en el procesador de texto, en la esquina inferior izquierda, me va a contabilizar cuántas palabras estoy colocando. Aquí son 46. Por ese simple hecho de que son 6 palabras de más, ya es una cita
larga. ¿Ok? Entonces, supongo que yo entrego mi actividad así y no inserté la cita y referencia. Obviamente esto es plagio académico, ¿no? De manera no intencional, porque yo ni sabía cómo se hacía esto. Entonces, para poder insertar la cita, como nos dice el video, nos vamos a ir al apartado de referencias y el procesador de texto ya nos da estas herramientas, ¿no? Que es insertar cita. Aquí ya sabemos, estilo ya está en estilo APA, que inclusive aquí en la sexta edición todavía faltaría que se actualice y vamos a dar la opción de agregar fuente. Espero yo que quizás se acuerden, quizá en algún momento cuando nos pedían consultar un libro, algo que se llamaban las famosas fichas de trabajo. No sé si recuerden que tenemos que poner en una ficha, ¿no? O en el cuaderno, poner la bibliografía. ¿Qué es la bibliografía? Son los datos del libro que va desde el autor, el título del libro, el año de publicación, el lugar de origen, el número de páginas, etcétera. Básicamente eso es lo que vamos a hacer en el procesador de textos, que es insertar la cita a partir de obtener los datos bibliográficos. Solamente que obviamente cambia porque ya no estamos usando un libro, sino estamos utilizando un sitio web y obviamente los datos van a cambiar. Sin embargo, la tecnología nos va a apoyar bastante porque si nosotros desplegamos esta lista de tipos de fuente, no solamente puede ser un sitio web, también puede ser el documento de un sitio web, es diferente, ¿no? O cualquier medio electrónico, incluso una grabación de sonido, una película, por si quieren citar a Batman, no sé. O la vieja escuela, un libro, ¿no? En este caso es un sitio web. ¿Por qué? Porque la información está en el sitio, no estoy descargando un documento de ese sitio. Entonces vamos a darle sitio web. El autor, como nos decía el video, no es un autor como tal una persona, es decir, no lo escribió Gabriel García Márquez, no lo escribió algún columnista, algún científico, sino que es información que es propiedad del sitio web. En este caso es la comisión y por tanto es un autor corporativo. Aquí podría ser, no sé, por ejemplo, la UNAM o el INEGI, etcétera. Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ok, y aquí, bueno, es el mismo, el nombre del sitio web, prácticamente es el mismo. Lo voy a abreviar. Año, bueno, no tenemos la fecha exacta, aquí vamos a colocar el año de consulta. Y la URL. Básicamente la URL sabemos que es la liga, ¿no? La famosa www, etcétera. Entonces, básicamente la copiamos, la pegamos y le damos a aceptar. En automático nos está incorporando la cita en el texto. ¿Ok? Y ya con esto, yo estoy colocando correctamente la cita. Sin embargo, algo muy importante y que siempre va a ir de la mano es la cita y la referencia. Entonces, cuando nosotros ya hayamos terminado nuestro ensayo, ya hayamos colocado todas las citas, porque probablemente consulté alguna otra fuente y agregué otra cita, etcétera, etcétera. Al final voy a incorporar la bibliografía que me va a indicar de dónde estoy obteniendo esa información y tan sencillo como nos vamos de nuevo a la barra de tareas, citas y bibliografía y yo opto por colocar referencias más allá de la bibliografía. ¿Por qué referencias y bibliografía? Porque la bibliografía va más enfocada a los libros y la referencia abarca tanto libros como medios electrónicos, páginas, etcétera. Y en automático me va a estar generando la referencia. Entonces, la diferencia entre una cita y una referencia es que la cita es la información obtenida, ¿no? La información del autor y la referencia son los datos de esa información. Espero no haber sido como muy... Y bueno, así es como nosotros podemos incorporar citas y referencias. Y obviamente esto, si nosotros queremos empezar a incorporarlo a nuestros trabajos académicos,
les da una mayor credibilidad a su información, les da mayor presentación a sus trabajos, y eso es básicamente el tema de citas y referencias. Voy a dejar de compartir. Daniel Alejandro, ¿nos escuchas? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches, Daniel. ¿Te quedó clara la información? ¿Lo revolví más? Tú dime. Pues, Bastante em, amplio el tema. ajá, es un poquito amplio y sí, como que sí se me dificultó. Lo último, la referencia, la cita y la referencia. O corríjame, la cita es el nombre del autor, ¿no? Y la Ok, referencia incluye pues un poco más, es un poco más extendido, porque abarca, eh, no sé, el nombre del autor, año de la edición, como cuántas páginas tiene, o dónde lo obtuviste, en un libro, claro. en una página, o algo así, ¿no? Sí, para que quede un poco claro, Daniel, me gustaría que te quedes con la idea de que la referencia justo es de dónde lo estás obteniendo, ¿no? De un sitio web, de un libro, de dónde estás obteniendo esa información, es decir, ese párrafo, ese fragmento de información. La cita tiene que ver más con eso, que la cita va a ser la información, va a ser esos 3, 4 neurones que tú estás obteniendo de lo que está diciendo el autor, ¿ok? O el sitio web donde está retomando toda la cita, más allá de que sea el autor, es decir, el nombre y el año, la cita es, si tú consultas un periódico y quieres retomar el primer párrafo y lo vas a meter como una respuesta, eso va a ser tu cita. Y la referencia va a ser los datos de dónde la estás obteniendo. Más o menos me quedé claro, Daniel. Sí, sí, en términos generales sí, pero Sí, aún tengo un poco de confusión. claro. Pero yo creo que en la práctica Perfecto. ya En debe quedar. términos generales, qué propio, en términos generales. Sí, pues sí. Es que es muy complejo el tema de las citas y referencias, sobre todo porque, como les comentaba, hay todavía más criterios, ¿no? Pero con que ustedes sepan lo básico, como comenta Daniel, lo en términos generales, me doy por bien servido, sobre todo porque esto nos sirve para justo evitar caer en plagio académico y que ustedes tengan la confianza de que si quieren colocar información de algún sitio web para dar respuesta a sus preguntas de las actividades, lo puedan hacer sin que tengan miedo a que se va a malinterpretar la información. Obviamente, como les comentaba, en las actividades que hemos analizando, difícilmente quizá podríamos ocupar otra información, ¿no? Por ejemplo, en la actividad 3 de los casos, por ejemplo, de Juan y María, donde hay que identificar cómo, pues, en qué momento se está transgrediendo la etiqueta, pues difícilmente veo yo que tengas que buscar alguna otra fuente para responder a esa pregunta. ¿Estarás de acuerdo, Daniel? Sí, está completo, sí, está considero que dentro de los recursos está todo Ujú. el material. Sí, claro. Pero quizá haya preguntas, por ejemplo, quiero recordar esta pregunta que hace referencia a por qué es importante hablar o respetar la etiqueta. Quizá tú puedes dar una respuesta con tus argumentos, pero bien pudiste consultar algún artículo que te hable de la importancia de la etiqueta y responder en ese sentido e incorporar tu cita. Y ese sería válido, sería muy válido. Entonces, espero, bien, a ver. Yadira, ¿nos escuchas? Buenas noches, sí. Bien, Yadira, ¿te quedó clara la información? Sí, de hecho sí, ahorita que comentó sobre lo de los trabajos, de hecho sí, porque usted me mandó en uno de que estaba la respuesta exactamente como dicen en lo que leemos y el contenido que tiene la plataforma, pero yo no quise poner
más allá porque dije igual por lo mismo del plagio, dije no quiero que vayan a pensar que estoy copiándome de ahí para hacer mis respuestas. Y usted Ya. me puso de que sí me faltaban, pero por eso yo puse las que yo consideraba que eran como Ok, más importantes. Pero mira, sí, ya me quedó claro. quiero creer que es sobre todo en la de En la que usted comentó en la última preguntas, sobre ¿no? la lectura, de Ya, que venía la información como 10, las dos que no deberíamos y las 8 que teníamos que tomar en ujú, cuenta para la comunicación, sí. ajá. Ahí sí se Y yo pudo, ahí lo pudiste haber tomado textual y quizá también se pudo haber incorporado una cita con los mismos datos, ¿eh? Se puede hacer, eso sí se yo no puede hacer. sabía, Sí, claro. yo no sabía eso. Y ya usted igual comentó en la clase, creo, si no estoy mal, del martes, del miércoles, chiste que fue antes de que yo mandé mi actividad del lunes y usted comentó en el martes que bien podíamos haber agregado una foto con esa información, Una pero captura de yo la pantalla, había algunos enviado, así lo hicieron. ajá, yo no, Híjoles, pero sí, bueno, ahora sí ya sé. ni cómo ayudarte. Bueno, lo vuelvo a verificar. No, o sea, lo comento porque ahora ya sé que sí podemos retomar información de ciertos apartados que tenemos en la plataforma y que no se tome como que es plagio. Entonces Claro, ahora ya. perfecto. Pues qué bueno, ya que sirvió esta sesión y que siempre considero muy importante poder darle este espacio, ¿no? Ya lo que decía yo, no son como tales clases, pero sí me gusta que se lleven algo, ¿no? De estas sesiones. Adelante, Guadalupe. Bueno, entonces, en caso de que yo realice mis actividades en documentos Google, bueno, ahí no puedo, insertar la cita y eso, ¿no? Entonces, podría servir solamente el link de donde saqué como pura referencia sin poner la cita, vaya. Entonces, nada más Ok. poner el link como si fuera, bueno, más bien es la referencia, pero, o sea, como tal, solamente el link. O sea, lo comentas porque quiero suponer que en documentos de Google no tiene la herramienta de insertar citas. Documentos Google, pero desde celular. Es que como lo hago las actividades con celular, pues es un poco diferente. Ya, vale. Ah, sí podrías insertar la cita teniendo, o sea, como, digámoslo así, de manera manual, ¿no? Es decir, si lo hicieras desde tu cuaderno, solo tendrás que poner entre paréntesis el autor y el año, esa sería la cita, y al final colocar los datos bibliográficos de la fuente de consulta. O sea, ¿cuál es la diferencia con la herramienta de insertar cita de Word? Es que de manera automática te va a generar la referencia sin que tengas que tú volverla a escribir. No sé si Ah, me... ok. Entonces, por ejemplo, si voy a copiar una cita, la pongo y entonces adelantito pongo yo el lugar de donde lo saqué. Sí, mira, voy a volver a compartir el documento de textos. Esta es Ok. nuestra cita. Eh, la ventaja que tenemos es que al yo dar insertar bibliografía me va a generar la referencia de manera automática. ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, de manera manual, digámoslo así, o si tú lo haces, por ejemplo, desde tu libreta, pues obviamente no tienes estas opciones, ¿no? Pero hay que entender Ajá. que una cita básicamente siempre se va a componer del autor y el año. Ah, Con que tú coloques aquí el nombre, entre paréntesis, el nombre del autor y el año, de manera manual vas a colocar tu cita. Pues como esto no te va a generar en automático la referencia, ¿qué datos tendrá que incluir la referencia para que yo la pueda hacer de manera manual? Referencia. El autor, el año, el sitio web y ya. Pues con que metas esos elementos de manera quizá manual, en tu documento de Google Documents, ahí lo puedes hacer. ok, muchas gracias. Sí. Ok.
Y de hecho, sobre ese mismo tema, te invito a que consultes, acabo de publicar en el foro Aprendiendo de esta semana, el manual de citas y referencias de Prepa en línea SEP. Entonces ahí puedes consultarlo y te va a dar más información acerca de las citas cortas, etcétera. Adelante. Ok, muchas gracias. No, ¿de qué, Guadalupe? Adelante, José. Yo tengo una pregunta. En el dado caso de que, bueno, ya sacamos la información de dicha página, eh, pero bueno, ya verificamos que sí es verídica la información y todo eso. ¿Qué podríamos hacer en dado caso de que en la página no se encuentre el nombre del autor o el año o ambas cosas? ¿Cómo podríamos citar eso? Acuérdate que el nombre del autor, si no está en la página, hay que colocarlo como autor corporativo y iría el nombre del sitio. Ah, ok, entonces pondremos Sí. directamente el nombre del sitio. Sí, y si no viene de manera explícita el año, y obviamente vamos a suponer que es un sitio vigente, coloca el año de consulta, el día, Ah, ok, mes y año de consulta. ok, de acuerdo, perfecto, estoy bien. Vale. Gracias. Están interesantes sus dudas, bastante buenas. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bien. Es que es un tema un poco complejo, pero me voy a enfocar un poquito más en eso para que no me quede duda. Sí, les voy a compartir en el chat. El video de insertar citas desde Word, de Prepa en línea C, para que lo tengan ahí, lo puedan consultar. Les quería hacer una actividad, pero ya no nos va a dar tiempo. Pues bueno, con esto vamos a cerrar ya lo que es nuestra semana 2. Sobre todo espero y considero yo que se ha cumplido el objetivo y el propósito de esta semana, que tiene que ver mucho con el tema de la comunicación, ¿no? Ya sabemos que en la primera sesión que tuvimos abordamos los tipos de comunicación en ambientes virtuales. Tenemos estos dos medios de comunicación, tanto comunicación síncrona como asíncrona, los diferentes espacios con los cuales van a mantener comunicación con sus agentes virtuales, que va desde el mensajero de la plataforma, los foros, ya nos comentaron los compañeros, foro social, de dudas técnicas, el foro aprendiendo, y tenemos también el correo electrónico, tenemos estas sesiones de espacio abierto para el aprendizaje, y muy importante saber identificar sus figuras de apoyo. Ya sabemos que está el asesor virtual, asesor tecnológico, el supervisor para la mejora y acompañamiento educativo, el SAME. Tenemos asesor de la didáctica del conocimiento y bueno, ahí vamos a tener varias figuras. El tutor escolar también muy importante. Entonces, ojo, siempre muy importante consultar los recursos para poder responder correctamente a nuestras actividades. Ya sabemos que podemos retomar la información de manera textual para que se enriquezcan nuestras respuestas. Y ahora que ya tenemos una idea de cómo poder insertar citas y referencias para poder enriquecerlas y no caer en plagio académico, pues les pediría, y tienen la posibilidad de hacerlo en las próximas actividades, poder incorporar inclusive también vimos algunos tips de cómo organizar la información, Arial 12, justificado, evitar el uso excesivo de la tipografía negrita, no escribir en mayúsculas. Entonces ya hemos aprendido varias cosas, varios temas que probablemente no estamos acostumbrados, sobre todo porque nos estamos incorporando a estos ambientes virtuales de aprendizaje, pero espero yo que rebasemos el propósito de este módulo y que vayamos lo más capacitado posible para poder adecuarnos de la mejor manera.
¿vale? Entonces no les quito más su valioso tiempo, les agradezco mucho siempre el apoyo y reafirmo que entonces la sesión quedaría para el día lunes y miércoles a partir de las 7:30. Vamos a estar ya hablando acerca de la semana 3. Vamos a estar profundizando un poco más acerca del modelo pedagógico de Prepa en Línea C, cuál es su base pedagógica de su sentido, su ser de Prepa en Línea C, y lo vamos a estar viendo ya en la semana 3, ¿vale? Para aquellos que ya me enviaron sus actividades, se los agradezco, ya tienen su retroalimentación, su calificación, ya pueden disfrutar este fin de semana. Para quienes vayan a consultar la grabación, bueno, todavía tenemos de aquí al domingo y ya nos estamos perfilando para poder concluir en tiempo y forma. Les agradezco mucho, chicos, chicas, cuídense mucho. Cualquier circunstancia estoy al pendiente, ¿vale? Muchas gracias por su apoyo. Pasen un excelente fin de semana, cuídense. Gracias. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches a todos.